Buenas tardes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a empezar nuestra segunda clase leyendo el texto que nos quedó pendiente de la primera, que es un texto de Orígenes, en el que yo anuncié aparece claramente expresada la estructura fundamental de la oración de las horas. Recordemos que Orígenes es un autor de la primera mitad del siglo III de la era cristiana. Además de lo que llevamos dicho, yo estimo que en las mismas palabras de la oración de los santos, principalmente cuando los que oran lo hacen con espíritu y mente, hay un poder divino que, una vez brotada la luz del pensamiento del orante y salida de los labios del mismo, extingue la ponzoña espiritual que las potestades enemigas destilan en las almas de aquellos que desprecian la oración y no observan lo que dice Pablo como una consecuencia de los mandatos de Cristo: oren sin cesar. Pues la ciencia, la razón o la fe despiden desde el ánimo del orante una especie de dardo que hiere a los espíritus enemigos de Dios, aquellos que quieren aprisionarnos con los lazos del pecado hasta su perdición y ruina. Como los actos de la virtud y los preceptos cumplidos forman parte de la oración, ora sin cesar aquel que une la oración a las buenas obras y a la oración las obras convenientes. Pues el oren sin cesar podemos pensarlo como un precepto realizable si dijéramos que toda la vida del varón santo es como una prolongada y continua oración, de la cual es una parte lo que suele llamarse propiamente oración, y que puede practicarse no menos de 3 veces cada día. Lo que es evidente cuando Daniel, que, estando amenazado por un gran peligro, oraba 3 veces en el día, y Pedro, al subir a la azotea para orar, cerca de la hora de sexta, cuando vio bajar cierta cosa como un mantel grande que pendiente de sus 4 puntas se descolgaba del cielo a la tierra, practica la intermedia oración de las tres que antes que él había conmemorado David. Por la mañana, oh Señor, oye mi voz. Al amanecer me pondré en tu presencia y te contemplaré. La última se muestra con las siguientes palabras: sean mis manos levantadas como ofrenda vespertina. Pero tampoco pasaremos rectamente sin la oración el tiempo de la noche, pues dice David: a medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos. Y Pablo, según refieren los Hechos de los Apóstoles, en la ciudad de Filipos, a medianoche y en compañía de Silas, hacía oración y alababa a Dios de tal modo que los oyesen los que estaban en la cárcel. Lo que acabamos de oír es el número 12 del Tratado sobre la Oración de Orígenes. Y vamos a comentar brevemente las 2 partes. Empezando por la segunda, porque la segunda es la que hace directamente al asunto de nuestra primera clase y nos sirve de enlace con esta segunda clase. La segunda parte del texto habla de los momentos principales de la oración, remitiéndose a textos de la Escritura, a ejemplos escriturarios para fundamentarlos, ¿no? Nos habla de la oración al amanecer, al comenzar el día, de una oración al mediar la jornada y de una oración al atardecer, al concluir la jornada. Pero añade, no debemos tampoco pasar sin orar la noche, y pone el ejemplo de Pablo y Silas como aparece en el libro de los Hechos. Muy bien. De manera que tenemos la oración nocturna, las laudes, las vísperas y un momento intermedio, una oración entre laudes y vísperas. Con lo cual tenemos, como había dicho hace un momento, la estructura básica de la oración de las horas. Pero además, lo otro que aparece muy claro en la mente de Orígenes y que funda toda la tradición es el arraigo de esta práctica en el mandato de Cristo, que tiene su eco en San Pablo. Es decir, al hacer esto se cumple con un mandato
divino. Pero Origen, como hombre de gran inteligencia que es, se plantea la cuestión de cómo es posible cumplir el mandato de orar incesantemente. ¿Cómo va a ser un ser humano en este mundo para orar incesantemente? Y él encuentra una respuesta a esto haciendo una distinción entre dos sentidos distintos de la palabra orar. Orar en un sentido estricto es lo que hacemos en las horas, ¿no? Orar en el sentido de elevar nuestra plegaria a Dios con palabras y con acciones que acompañan esas palabras. Eso es orar en sentido estricto, restringido. Pero eso no es eso es precisamente lo que no se puede hacer todo el tiempo en la vida humana, en el mundo. Entonces, ¿cómo se cumple plenamente con el mandato, según Orígenes? Atendiendo a lo siguiente: los actos de la virtud y los preceptos cumplidos forman parte de la oración. Y de ahí que ora sin cesar aquel que une la oración a las buenas obras y a la oración las obras convenientes. De modo tal que ahora orar significa esa actitud de cumplimiento de todos los mandamientos divinos, no solamente del de orar, sino tener una vida conforme a la palabra de Dios. Eso es orar también. Y de hecho, Orígenes no está forzando las cosas aquí, porque esto tiene que ver con la esencia misma de la oración, ¿no? La oración puede ser definida de muchas maneras, pero si tomamos las actitudes básicas de la oración: alabar, agradecer, reconocer a Dios como tal, adorarlo, pedirle, suplicarle, todo eso que abarca muy bien, con una definición concisa y castiza, Santa Teresa de Jesús en eso de trato de amistad con Dios, que es la oración. Si se entiende la oración a partir de allí, de ese trato de amistad a que hemos sido elevados por la gracia de Cristo como hijos en el Hijo, ¿no? Ese diálogo entre los hijos y el Padre por la mediación del Hijo unigénito en la comunión del Espíritu, eso abarca la vida entera del cristiano, evidentemente, como dice Orígenes, porque en todo momento estamos haciendo eso. Cuando obramos cualquier obra también. De modo que ora incesantemente aquel que vive en Cristo, está diciendo acá Orígenes. Es una manera magnífica de, primero, interpretar la totalidad del mandato, y segundo, no desligar oración de vida, porque a partir de esta profundización que hace Orígenes teológicamente en el sentido del mandato, advertimos que en orar las horas es parte de la vida total del cristiano, y a su vez toda la vida proyecta esa oración, la hace una totalidad alabante a la vida entera del cristiano. Sobre esto volveremos en otras ocasiones y sobre todo en la clase próxima. Pero ahora vamos a la primera parte del texto de Orígenes, que contiene otra cosa realmente magnífica. Porque Orígenes, en la primera parte del texto que hemos leído, habla de un efecto de la oración de las horas, de la oración vocal, de la oración que es oración en sentido estricto. Y ese efecto, claro, es inseparable de lo que ha dicho acerca de los dos sentidos de orar, porque empieza diciendo: además de lo que llevamos dicho, yo estimo que las mismas palabras de la oración de los santos, principalmente cuando los que oran lo hacen con espíritu y mente, hay un poder divino. Ahora está hablando de que la oración es como un sacramento, ¿no? No es un sacramento, pero nos dirán los teólogos luego que es un sacramental, que ejerce un efecto en el misterio de Cristo, porque suscita realmente en los otros una conmoción, ¿no? Y los transforma de alguna manera, los convierte, los abre al influjo de la gracia. Eso es lo que está diciendo Orígenes de acá. Le está atribuyendo a la oración una eficacia, primero sobre los que la oyen,
Y segundo, el otro que está advirtiendo Orígenes, que tiene un arraigo clarísimo en un texto de la Escritura que mencionamos en la clase primera, cuando el Señor les manda a los 3 discípulos más cercanos que has apartado junto con él en el huerto que permanezcan velando en oración, ¿no? Para confrontar al poder maligno que viene. Acá Orígenes dice que la oración de los santos, hecha con mente y espíritu, sobre todo aparta a los espíritus malignos. Es decir, en la oración de las horas ve Orígenes, en la oración de los santos, en la oración de la Iglesia, ve Orígenes el combate contra el mal, realizado a través de esa oración eficaz, de esa oración viva y fuerte que aparta a los demonios, ¿no? Muy bien. Esto nos sirve de introducción al tema de la clase de hoy, que es hablar de la diversidad de ritos en la celebración de la oración de las horas. Antes del comienzo de la clase, y ahora retomamos eso, volvemos a ver y oír la celebración de vísperas en un monasterio que está en las cercanías de Viena, el monasterio de Heiligenkreuz. Estos monjes están en el coro cantando vísperas. Y acá tenemos la expresión de un rito de la oración de las horas, que es el rito romano. Porque estos son monjes de rito latino, de rito romano más precisamente. Pero es claro históricamente que el rito romano no abarca la totalidad de las iglesias y por lo tanto hay otros ritos. Hay otros ritos según los cuales se celebra la oración de las horas. Si ustedes van a la hojita resumen de la clase, ustedes tienen allí, para empezar, un enunciado de los distintos ritos como tipos rituales, porque, claro, una primera cuestión que hay que plantearse cuando uno habla de la diversidad de ritos es a qué se refiere uno con el término rito. El primer sentido que vamos a abordar es el de tipos rituales, en el sentido que esa tipología está asociada a distintas familias litúrgicas que se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia desde los orígenes, desde los primeros siglos. Y aquí tenemos enunciados los principales ritos, sin que la lista pretenda ser totalmente exhaustiva, ¿no? Por un lado hay los ritos que se llaman, o que suelen llamar los historiadores de la liturgia, jerosolimítano-antioquenos, porque el desarrollo de estos tipos rituales está asociado fundamentalmente a esas dos sedes patriarcales antiguas, Jerusalén y Antioquía, que son las que dan la matriz, digamos, de estos ritos. Estos ritos que tenemos aquí en este primer grupo toman su forma básica de cómo se celebraban las horas en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia de Antioquía. Y suele agrupárselos en dos arquetipos, diría, ¿no? Dos grupos básicos. Por un lado, los ritos sirios orientales. Y ahí tenemos el rito siro-caldeo, o asirio se lo llama también, que es el rito de las iglesias cristianas del norte de la Mesopotamia, los cristianos del norte del actual Irak, diríamos, ¿no? Del norte de la Mesopotamia, de las sedes de Edesa, Nísibe, muy bien. Esto se llama el rito siro-caldeo. Y el otro es el rito siro-malabar, que tiene en realidad dos variantes, para ser más preciso, que son la siro-malabar y la siro-malankar, que son los cristianos de la India,
pero de tradición antigua, no los que se han convertido al cristianismo en la India en los últimos siglos, sino los cristianos de la India que remontan su origen a la predicación del apóstol Tomás, ¿no? Los cristianos de la India, de rito tradicional o antiguo, celebran según un rito que pertenece a la familia siria oriental, ¿no? Eso lo que se llama el rito Siro-Malabar o Siro-Malankar. Después están los ritos sirios occidentales. Y ahí tenemos el rito sirio-antioqueno, que es el que celebran los sirios ortodoxos, digamos, ¿no? El rito sirio-antioqueno se identifica con la sede patriarcal de Antioquía. Tenemos también en esa familia el rito maronita, que es el rito de los cristianos del Líbano, ¿no? Tenemos también allí el rito bizantino, o sea, el rito de la iglesia de Constantinopla. Este rito tiene la peculiaridad de que tiene dos formas históricas básicas. Primero, el rito bizantino griego, que es la forma original, porque la lengua de la iglesia de Constantinopla y de todas las iglesias primeramente sufragáneas de Constantinopla es la lengua griega, ¿no? Pero ese mismo rito va a ser adoptado por todos los pueblos eslavos que se conviertan a partir de la predicación hecha desde Bizancio. Y por lo tanto va a adquirir también otra fórmula, digamos, otros formularios litúrgicos, al celebrarse en lengua eslava, ¿no? Primariamente lo que se llama el eslavón de iglesia, que es la lengua básica de todas las liturgias de lengua eslava. Y ahí tendremos, por supuesto, la forma rusa del rito bizantino, por ejemplo, ¿no? Pero también la serbia, también la búlgara, ¿no? También la rumana. Y por último tenemos también esa misma familia el rito armenio. El rito armenio en realidad suele considerarse que es un rito mixto porque en su forma más antigua derivaba directamente de la iglesia de Jerusalén, pero en su forma posterior, la que llega hasta el día de hoy, recoge muchas influencias del rito de Constantinopla, es decir, del rito bizantino. Pero con eso no se agotan las familias rituales del lo que suele llamarse el Oriente cristiano, porque a eso hay que agregarle otra familia, que es la familia alejandrina. Ahora vamos a la otra sede patriarcal, de la cual era oriundo el autor que leímos al comienzo, o sea, Orígenes, ¿no? Acá se trata de los ritos que tienen su matriz en la iglesia de Alejandría. Y aquí tenemos dos ritos fundamentales. Uno es el rito propio de las sedes del Egipto, empezando por Alejandría, que es el rito copto. Y el otro es el rito etiópico, históricamente derivado del rito copto. Pero el asunto de la diversidad de tipos rituales no termina acá, porque en el occidente mediterráneo, en el occidente de lo que será Europa, ya en los primeros siglos cristianos, se van a forjar distintos ritos, no uno solo. Entre ellos está el rito romano, el rito de la Iglesia de Roma. Pero también aparecen el rito de las Galias, o llamado gálico, el rito hispánico, que luego se llamará hispano-mozárabe o hispano-visigótico, el rito ambrosiano, propio de la Iglesia de Milán, en el norte de Italia, y el rito céltico, que es el rito de los cristianos de la Britania y de la Ibernia, o sea, de Irlanda actual, que se va a usar durante siglos. En Inglaterra, o sea, en la Britania va a ser desplazado por el rito romano a partir de la evangelización de los anglos y sajones, que no adoptaron nunca el rito de los celtas cristianos que los precedieron en la isla. Y en Irlanda va a durar un poco más, hasta aproximadamente el siglo entre el 9 y el 10, cuando empieza a influir también el rito romano y a desplazar el uso del rito céltico. Pero todos estos ritos latinos fuera del rito romano van a ir retrocediendo progresivamente desde el punto de vista histórico ante el rito romano, que va a convertirse en prácticamente el único, prácticamente, no totalmente. El rito hispánico siguió en pleno vigor hasta fines del siglo XI,
en que por una determinación del Papa apoyada por los reyes tanto de Aragón como de Castilla y León, el rito hispánico va a cesar, no de un golpe por supuesto, porque va a haber resistencias importantes, para ser sustituido por el rito romano. Sin embargo, después va a haber por privilegio algunas iglesias o capillas que seguirán celebrando el rito visigótico, que tiene cierta continuidad hasta el día de hoy, pero con una expresión minúscula, y es muy difícil saber hasta qué punto se conserva la forma tradicional del rito visigótico, ¿no? A pesar de que aparecen descripciones en autores de la época hispánica del florecimiento de oro de la patrística, digamos, sobre todo entre los siglos VI y VII, ¿no? Como San Isidoro, etcétera, que hablan, nos dan datos abundantes, nos proporcionan datos abundantes sobre cómo se celebraba. Porque los libros litúrgicos que recogen el rito ya son muy posteriores, ¿no? Bien. Hasta aquí, el rito ambrosiano también se siguió celebrando en Milán durante un tiempo y ha llegado hasta el día de hoy con un uso bastante restringido, pero sigue existente. Bien. Ahora, todos estos ritos celebran cada uno de ellos la oración de las horas a su modo. Excede obviamente el propósito y el alcance de este curso explicar precisamente cuál es el modo de cada rito. Nos vamos a contentar con explicar el modo del rito romano en las clases que nos quedan de aquí hasta el final. Y con eso ya tenemos bastante que aprender. Si quisiésemos describir con precisión cada uno de los ritos, necesitaríamos muchísimas clases y necesitaríamos de expertos que nos los explicasen, porque los ritos son complejos, tienen una forma propia de celebrarse, tienen hasta un vocabulario propio para designar las horas, para designar los libros que se usan, para designar las partes que constituyen cada hora, ¿no? Si ustedes se aproximan a la liturgia bizantina, por ejemplo, enseguida les empiezan a hablar de contaquia y cánones y odas y troparios, y uno ya está en otro mundo ahí, no sabe de qué están hablando, ¿no? Los troparios se parecen mucho a nuestras antífonas, las odas a nuestros himnos, sí, pero es otro vocabulario y es otra estructura, otro esquema, es otra cosa. Pero lo que a mí me interesa presentar aquí en esta clase, además de una visualización de los distintos ritos que la vamos a hacer ahora enseguida, vamos a entrar también por los sentidos en los distintos ritos, como hicimos la clase pasada con las horas, ¿no? Aparte de eso, me interesa señalar que a pesar de la diversidad ritual que hay factores de unidad que son importantísimos y que son asombrosos, ¿no? Porque uno en una primera aproximación podría decir, bueno, esto es otra cosa, y sin embargo hay factores que son constantes, que son universales. Uno de ellos es la salmodia. O sea, el canto de los salmos está presente en todos los ritos. En unos más abundantemente, en otros menos. En unos distribuidos los salmos de una manera, en otros distribuidos de otras, ¿no? En el rito cóptico antiguo, por ejemplo, la distribución de los salmos es abrumadora, porque en 2 días se agotaba el salterio, o sea, los 150 salmos en 2 días, por ejemplo, ¿no? Pero es un extremo que se da en los monjes de Egipto, vinculados a sus orígenes austerísimos, a la anajoresis de la Tebaida, etc. Pero en realidad la mayoría de los ritos, y esto también es una constante, distribuye todo el salterio en una semana, como hace el rito romano tradicional. Una semana, en toda la semana se distribuyen los 150 salmos, de una manera o de otra, insisto. Cuando digo de una manera o de otra, hay también detalles sorprendentes que son constantes, ¿no? Y que obviamente obedecen a tradiciones antiquísimas que abarcan tanto al Oriente como al Occidente. Por ejemplo, el uso en las laudes de todos los días de los 3 salmos finales, 148, 149 y 150. El único rito que no usa esos 3 salmos todos los días en laudes es el rito caldeo. Todos los otros ritos los tienen. El bizantino, el romano, el copto, todo. Esos son los salmos de laudes, ¿sí? Son salmos de laudes para la liturgia de las horas en general. Son salmos que se cantan a la mañana, ¿no? Cotidianos de laudes.
Es decir, hay cosas que sorprenden. Y las otras cosas que hacen a la unidad, espero que se puedan visualizar en las imágenes que vamos a presentar a continuación y después las comentaremos brevemente o las iremos comentando a medida que aparezcan. Vamos a empezar por el rito armenio. Quiero empezar por estas imágenes porque, a pesar de que no son imágenes de muy buena calidad, las elegí por donde está celebrado este canto de vísperas. Están cantando vísperas en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, en la capilla que está asignada a los armenios, ¿no? O sea, están cantando en la iglesia madre de todas las iglesias, ¿sí? En Jerusalén. Estos son armenios. Esta capilla de los armenios está consagrada a Santiago, ¿no? Y es un canto de vísperas. Allí vemos el coro, ¿no? Este es un factor constante, los señores de allá. Donde hay celebración de las horas, hay un coro que las canta. Acá lo vemos, ¿no? No es el coro de los monjes de Viena, pero es un coro que hace lo mismo. Otro rito de venerable antigüedad es el rito copto. Y aquí vamos a ver por lo menos un fragmento de una celebración de rito copto, también de vísperas. Esto en realidad es en una iglesia de rito copto que está en Estados Unidos. La liturgia de rito copto se canta en copto. El copto es la última transformación de la lengua del Antiguo Egipto. La lengua del Egipto faraón, ¿no? Es un conjunto de dialectos que se usan exclusivamente en la liturgia copta. O sea, no tiene hablantes el copto. Es una lengua litúrgica. Acá vemos cierta ritualidad que también nos resulta familiar si recordamos la clase primera, ¿no? Se trata de vísperas y vemos al que preside la celebración con el incensario en la mano, ¿no? Frente al altar, ¿no? Es una imagen que nos recuerda algo que ya vimos, ¿verdad? En otro rito, que es el rito romano, pero ahí está poniendo más incienso en el turillo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a avanzar un poquitito más. La forma musical ciertamente nos resulta distinta, es otra musicalidad la que vimos, ¿no? Y acá ya está haciendo el sermón en lengua vernácula para el lugar, o sea, en inglés, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el rito siro-antioqueno. Acá se trata del laudes, o sea, de la plegaria de la mañana. Esa es otra constante. Las horas son básicamente las mismas en todos los ritos, ¿no? Obviamente se llaman con otros nombres, porque en el rito sirio tienen nombre siríaco. No se dicen en latín ni se dicen en griego, se dicen en siríaco, pero las horas coinciden. Esto es un seminario de formación sacerdotal en Damasco, o sea, en la capital de Siria, Esto es... Perdón, eso, quise hacer eso y...
este rito se canta en siríaco y en árabe. Es decir, usa las dos lenguas, ¿no? El siríaco, que es la lengua original del rito, que es una forma de arameo, ¿no? Y el árabe, que es la lengua vernácula de esos pueblos, por sobre todo de los sirios, desde hace unos siglos, no tantos, pero a partir del siglo X en adelante empieza la arabización prácticamente generalizada de lo que había sido lugar de habla siríaca, ¿no? Así que las lenguas que se usan son el siríaco y el árabe, insisto. Les hago notar que si bien la entonación del canto no es exactamente la misma que en la tradición romana, hay algún aspecto que también es reconocible, ¿no? Porque hay una cantilena según la cual se dicen los salmos, ¿no? Sin demasiada amplitud melódica, ¿no? Es una forma de canto que al mismo tiempo reza, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo del rito Siro-Malankar. Estos recuerdos representan el rito sirio oriental, como el caldeo, digamos, ¿no? Pero estos son los de la India. Hay adelante un grupo coral que guía el canto y la gente asiste a la celebración, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Estos son cristianos de la India, exactamente, sí. La lengua que usan, sí. Muy bien. Y ahora vamos a algo que nos puede resultar un poco más conocido, que es el rito bizantino. Empecemos por el rito bizantino griego. Aquí tenemos una iglesia de rito ortodoxo griego de New York, ¿sí? Donde se están celebrando vísperas. Aquí reconocemos elementos típicos del rito bizantino, ¿no? El iconostasio precediendo a todo el presbiterio, ¿no? El altar detrás del iconostasio, la procesión que va saliendo así, ¿no? Con los clérigos que llevan sus cirios, y esta procesión transporta un icono, estamos viendo, ¿no? Rodeado de flores, que es muy típico de los griegos, ¿sí? Hay una serie de panes allí que son panes para ser consumidos como tales, pero después de ser bendecidos al final de la celebración de las vísperas. Fíjense cómo la gente se gira para poder seguir la procesión, ¿no? Sí. Y se persignan, ¿verdad? Ante la procesión que va pasando. O sea, acá vemos la celebración, como habíamos visto también la clase pasada, donde está la iglesia reunida, ¿no? Clero y pueblo celebrando las vísperas. Vamos a ir hacia el final, porque vamos a reconocer algunas palabras al final. Creo. Sí, siempre si se celebran vísperas es por alguna fe. Esto es la ascensión del Señor, ¿sí? La ascensión, ¿sí?
Sí, las vísperas como celebración litúrgica que son siempre siguen el calendario litúrgico, es decir, en las horas que se celebran cotidianamente, la hora está siempre modalizada por el tiempo litúrgico, ¿no? Estas son vísperas solemnes a las que acude todo el pueblo porque es una gran fiesta, ¿no? Es la Ascensión. Muy bien. Disculpen, yo les quería hacer oír algo que al final no oímos, me parece, pero a ver. Porque al final de esta celebración hay lo que llaman ectenias, que es el de lo que se ve acá, que es un rezo litante, ¿no? Al que se contesta con Kyrie eleison. Y se oye claramente, si ustedes prestan un poco de atención, ahí está la petición. Kyrie eleison, ¿verdad? Muy bien. Ahí está el Kyrie, muy bien. En el rito romano monástico, tanto en laudes como en vísperas, eso ya lo vamos a ver, pero tanto en laudes como en vísperas está la oración kyriade. Los Kyrie se repiten 3 veces, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, después del rezo del cántico evangélico, es decir, del Benedictus en las laudes, del Magnificat en las vísperas. Vamos a otra celebración de rito bizantino griego, pero ahora vamos a oír un coro monástico. Es el coro de uno de los monasterios del Monte Athos, ¿sí? Se llama Simonopetras, el monasterio de Simón Petra, ¿verdad? Simón la Roca. Y están cantando el Salmo 110. Las imágenes no corresponden al coro monástico, ¿sí? Ahí vemos una foto de monjes en oración frente a una tribu, ¿no? Con los libros, ¿no? Y cirios en las manos, ¿verdad? Los reconocemos claramente como monjes griegos, ¿no? Por su vestimenta. Que en realidad están cantando algo que no es parte de las horas, es un canto extralitúrgico, es un canto piadoso, pero no de las horas, pero para que se vea al coro monástico en acción, ¿sí? Es difícil que haya imágenes de coros de monjes griegos, no se dejan filmar fácilmente, pero aquí vemos un coro de monjes cantando, ¿sí? Adviértese que porque no se trata precisamente de un canto propio de las horas, es decir, litúrgico, la melodía es mucho más popular, ¿no? Se nota eso, fácilmente. Parece una canción popular griega casi, ¿no? Sí. Aunque cantada con el estilo de un coro de monjes, ¿no? Muy bien. Vamos al rito bizantino pero ruso. Esto es la celebración de vísperas de Viernes Santo. En la iglesia de un seminario ruso ortodoxo. Lo que se ve en primer plano, como ustedes se imaginarán por ser un rito de Viernes Santo, es el ataúd de Cristo que está allí yacente, ¿no?
Eso es común a muchas liturgias en la celebración del Viernes Santo. Eso que lo tenemos nosotros ya más en la devoción popular en las procesiones españolas, ¿no? De Viernes Santo, que se saca el Cristo yacente por las calles, ¿verdad? Acá viene, ¿sí? En imagen, ¿no? Muy a la ortodoxa. No es una imagen esculpida, fíjense, sino pintada, ¿no? Del Cristo yacente, según la costumbre ortodoxa. Adviértase lo recatado del canto, ¿no? Es un canto a media voz, ¿no? A menos de media voz. Ahora vamos a ir a otro canto ruso. Los rusos suelen cantar de manera muy enérgica, ¿no? En su liturgia. Pero esto es la liturgia del Viernes Santo, ¿sí? Y eso también es, fíjense, en esas modificaciones, esa austeridad particular de la liturgia del triduo, por ejemplo, está también en el rito romano, de las horas. El rito romano de las horas, por ejemplo, jueves, viernes y sábado santo desaparecen los himnos en el rito tradicional. No hay himnos. Al final de cada hora se canta el Salmo 50, que es el Salmo penitencial, caiga en la hora o no. Y se lo canta, dice, ese salmo se canta después del Padre Nuestro, casi al final de la hora, y dice las rúbricas que se lo canta apenas un poco más elevado que el Pater Noster y que hay que cantarlo prácticamente en silencio. Fíjense cómo son dos ritos distintos, pero hay una especie de sintonía que no está forjada artificiosamente por nadie. Entonces uno cristianamente tiene que pensar que viene del Espíritu Santo esa sintonía, porque ¿de dónde va a venir? Muy bien, vamos a ver otro canto ruso. Este es un canto de vísperas, que es hermoso. Esto sería lo que correspondería en el ordenamiento romano a un himno, ¿sí? Un himno que se canta en vísperas. Se llama Blagoslovi duši moja Gospoda. Muy bien. Disculpen, ahí tenían la traducción de eso que yo acabo de decir, en inglés, ¿no? Bendice al Señor, oh alma mía, ¿sí? Ah, ese es un icono de la familia imperial, ¿no? El zar Nicolás y sus familias. Muy bien. Vamos a ir terminando con esto. Vamos a ver. Bizantino pero serbio, cantando el Salmo 144. Estos son los serbios, ¿sí? Estos son monjes, ¿eh? Es un coro monástico. El aleluya se entiende perfecto.
Muy bien. Vamos a volver ahora al rito romano, porque ahora vamos a pasar a considerar, para terminar con este panorama, vamos a situarnos aquí. Esta es la cartuja de la Torre en Calabria, que es la segunda que fundó San Bruno, ¿no? Y acá están cantando el Magnificat en presencia del Papa Benedicto XVI, que está ahí, ¿no? Asistiendo a la celebración, ¿sí? Y hay un monje que está haciendo la incensación de todo el coro, ¿no? Va de un lado para el otro. Ya incensó un lado, ahora para el otro lado. Fíjense, ¿no? Este detalle del rito. Cesó con la incensación porque están cantando el Gloria, ¿no? Y entonces él paró y hizo la reverencia de vida y ahora sigue con el incensario, ¿no? Ahora se lo lleva. Bueno, hasta ahí. Bueno, después de este paseo visual y auditivo por los distintos ritos, ahora volvamos a la palabra, ¿no? Del curso. Ante esta diversidad de ritos se hace claro un tema que yo quería presentar en la primera clase, pero que ahora va a aparecer con mayor nitidez, creo, y es que el origen de la oración de las horas lo podemos considerar bajo dos aspectos distintos. Por un lado está el origen al que nos referíamos al comentar el texto de Orígenes, que trae su nacimiento de un mandato divino, ¿no? Y bajo ese aspecto tiene un origen claramente divino. Ese origen divino se expresa también a nivel de las palabras con que se ora en la oración de las horas. Porque como ya dije hace un rato, un elemento común de todos los ritos es el canto de los salmos. Y los salmos son palabra de Dios, son palabra divinamente inspirada. De modo que una buena parte de la oración de las horas es cantar la palabra de Dios. Es al mismo tiempo profesión de fe y alabanza, y es al mismo tiempo que profesión de fe, recepción por el que canta de esa palabra que es palabra divina. Recepción y proclamación. Eso entra, podríamos decir, también en la raíz divina que tiene la celebración de las horas. En un grado de participación distinto, pero no menos real, además de los salmos y de las lecturas bíblicas que se hacen en la liturgia de las horas, en la oración de las horas, sobre todo las lecturas breves en las horas que son distintas del oficio nocturno, y lecturas ya más prolongadas en el oficio nocturno, o sea, en los maitines, en los nocturnos, ¿no? Pero además del texto de la Biblia, que está presente también por los cantos evangélicos, cantos del Nuevo Testamento que se cantan, y cánticos del Antiguo Testamento que también se usan, esos están presentes en la liturgia bizantina, que se llama el Gran Canon, y están presentes también en la liturgia romana, los cantos veterotestamentarios, no
sálmicos, es decir, que no son salmos, son cánticos tomados de otros libros del Antiguo Testamento, el cántico de Moisés, el cántico de Ana, etc. ¿no? Todo eso es palabra divinamente inspirada, ¿no? Y es parte fundamental de eso que se reza en las obras, que es lo que se canta. Y después de eso hay otro nivel, insisto, que es el nivel de lo que podemos llamar palabra eclesial, porque son himnos tradicionales que en los distintos ritos en general se asocian con personalidades de la época patrística, ¿no? En el caso del rito romano, la base del himnario se llama el himnario ambrosiano, porque su composición se remonta a San Ambrosio, obispo de Milán, ¿no? Esa base después se va enriqueciendo con autores también de época patrística, como puede ser Venancio Fortunato o San Gregorio Magno, y después con autores posteriores, pero siempre siguiendo el modelo del himno patrístico, diríamos, del himno que viene de los padres de la Iglesia. En la liturgia bizantina pasa algo semejante, porque ahí también hay himnos compuestos en la época patrística e himnos posteriores, ¿no?, que proceden de autores ya de época plenamente bizantina, como el famoso romano el Melora, ¿no? Eso, pero ese himnario tradicional va formando también un acervo que es expresión de la fe de la Iglesia y de la oración de la Iglesia como tal, ¿no? Es asumido junto a la palabra de Dios como expresión viva de la fe de la Iglesia en sentido objetivo, en sentido pleno. Ahí también hay un origen divino, no directamente del texto, pero sí hay una referencia al contenido objetivo de la fe que se conserva en la Iglesia gracias al Espíritu Santo. Por otro lado, podemos hacer alusión al origen histórico, y que ya apareció en este comentario que acabo de hacer sobre los himnos, ¿no? Hay un origen histórico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un desarrollo en el tiempo de ciertas formas rituales, ¿no?, que no se dan de un día para el otro. Se van forjando a través de un proceso, no nacen enteritas. La oración de las horas no estaba completa en el año 100 de la era cristiana en ningún lado, ¿no? Es decir, hay un proceso de formación de estos ritos que hemos visto aquí. Un largo proceso de formación que abarca siglos, ¿no? Y en eso hay una historia, hay un desarrollo histórico, ¿no? Pero una historia no quiere decir una transformación en cualquier sentido, o una mutación cualquiera, porque es una historia en el marco o en el ámbito de la tradición orante de la Iglesia y bajo la moderación de la autoridad apostólica, ¿no? Dos cosas estoy diciendo. No es una historia cualquiera. Es una historia que se da en el marco de una tradición. Como toda historia. Si no hay tradición, no hay historia. No puede haberlo. Si no hay tradición, ni siquiera hay cultura humanamente. Y entonces, ¿cómo va a haber historia? No hay nada. Sin tradición no hay memoria de nada y por lo tanto no hay historia. No hay proceso histórico. Pero acá no se trata de una tradición cualquiera. Se trata de la tradición de la Iglesia. Ese proceso histórico se da en el marco de la tradición eclesial, es decir, de la transmisión de unas formas de orar que se van enriqueciendo, se van modificando parcialmente, se van perfeccionando, planificando en algunos detalles, pero que básicamente conservan su estructura fundamental. Por eso yo empecé esta clase leyendo un texto que es de la primera mitad del siglo III, ¿no? Y hace alusión a una estructura básica que ya está pensada y que ya está entendida de una manera particular y con un significado particular. El significado de las horas lo iremos viendo a medida que la vayamos presentando una por una, pero cada hora tiene un significado, un valor de signo o de símbolo, como diría Orígenes. Es un símbolo de una realidad sobrenatural. Para que se entienda fácilmente esto. Si hay una oración al amanecer, el amanecer es el aparecer de la luz, pero la luz en el sentido pleno no es la luz material, la luz es Cristo, ¿no? De modo que cuando en el amanecer cantamos a Cristo que viene, cantamos a Cristo que ha venido al mundo y cantamos a Cristo que ha resucitado, que es la luz del mundo, ¿no? Es decir, hay un simbolismo
Lo mismo que cuando cae la luz del día y entramos en la noche, ¿no? También va a haber un simbolismo de ese tránsito, ¿no? Porque el entrar en la noche tiene el simbolismo de entrar en la oscuridad, pero entramos en la oscuridad con la luz, ¿no? El canto de vísperas está asociado a la celebración de una luz que trasciende toda tiniebla y que las atraviesa todas, ¿no? Porque la luz brilló en las tinieblas. Las tinieblas pueden no haberla reconocido, pero la luz está ahí, ¿no? Y la luz atraviesa. En el rito bizantino precede a vísperas, lo llama el lucernario, ¿no? Que se enciende la luz, ¿no? Para iniciar todo el conjunto oracional, y se canta un himno muy antiguo que se llama Fos Hilarón, ¿no? O sea, la gozosa luz, la alegre luz. Y esa alegre luz no es la luz de la lamparita, obviamente, pero esa luz que encendemos en las tinieblas es un símbolo de la luz que es Cristo, de nuevo, ¿no? Entonces cada hora tiene una simbología, y esa simbología no es caprichosa, no es cualquier cosa, pero esa simbología implica un vivir el tiempo con un significado que no es el tiempo mismo. El tiempo es ocasión para vivir el misterio, pero lo que le da sentido al tiempo es el misterio, no al revés. No es el misterio de Cristo el que recibe su sentido del tiempo y de lo que hagamos en el tiempo, sino que el tiempo es el que recibe su sentido del misterio de Cristo, del que hemos sido hechos partícipes por la fe. Y eso orienta la totalidad de la vida. La liturgia de las horas no es una cosa que no tiene nada que ver con la existencia humana en su conjunto, como bien lo hace entender el texto de Orígenes que leímos al comienzo, ¿no? Vuelvo a eso ahora. Tiene que ver con la totalidad de la existencia cristiana, con la totalidad de la existencia humana y con la totalidad de la vida, de todas las actividades de la vida. Porque la liturgia de las horas es una celebración, como decíamos en la clase, en el tiempo, pero que une el tiempo con la eternidad. Y cuando se habla del proceso histórico acá, hay que entenderlo como un proceso en la dinámica de la tradición de la Iglesia, y por eso el rito como un opus ecclesiae, es decir, como una obra de la Iglesia. El rito se va forjando a lo largo del tiempo, pero no se forja de cualquier manera. No es un ser forjado caprichoso, arbitrario, meramente accidental. Pensarlo como algo meramente accidental sería impío, diría yo, porque es pensar que las generaciones cristianas a lo largo de siglos dejan librado al azar algo tan importante como esta oración de las horas, con la que cumplen un mandato del Señor, ¿no? Hay un proceso histórico en la dinámica de la tradición orante de la Iglesia, en la comunión del Espíritu y, como dije también, con la moderación de la autoridad apostólica. Moderación, ¿qué es lo que hace? Moderación quiere decir evitar cualquier desviación, cualquier deformación, cualquier transformación inconveniente, ¿no? Evitar que se introduzcan elementos ajenos a la fe de la Iglesia en esa oración, ¿no? Esa es la actividad moderadora, ¿no? Que es la que ejerce la autoridad apostólica en todo lo que hace a la fe, ¿no? No establece ni crea la fe, sino que la custodia el depósito. Custodia el depósito, por eso ejerce una autoridad moderadora de ese proceso de la tradición en el que se va transmitiendo lo mismo, aunque accidentalmente modificado. Muy bien. El rito romano también tiene su historia. El rito romano tiene una historia propia. Fíjense ustedes, si yo vuelvo a este canto del coro cartujano, ¿no? Esto es canto litúrgico romano, ¿no? Ahora vamos a ir otro canto litúrgico, también romano, y vamos a ver cómo hay historia también ahí, ¿no? Yo paso aquí. Estas son imágenes que también hemos visto
visto en parte en la primera clase. Esto es la Basílica de San Pablo Extramuros, ¿no? Es la celebración de la fiesta del apóstol San Pablo y están cantando vísperas. De nuevo, esta es la antífona del Magnífico. Pero vamos a ir un poco del Magnífica más adelante. Voy a resolver un poquito para hacer notar algo. Ahí oímos el Magnificat gregoriano, óiganlo de nuevo, ¿no? Eso se llama el canto gregoriano, ¿sí? En ese versículo está cantado como cantaban los cartujos de... ¿sí? Ahora, oigamos esto. Ahora que la respecto comunitate Manchile sube, ahora es otro canto, ¿no? Un canto polifónico. El coro acá está en una polifonía magnífica. Eso es parte de la historia de la celebración ritual. ¿Está claro? Hay historia ahí, en este caso de la música litúrgica. Hemos pasado de la monodia gregoriana a una polifonía litúrgica espléndida, ¿sí? Eso es historia. En los dos casos se trata de música litúrgica, no de música ajena a la liturgia. Es música de la liturgia. Si ustedes han oído algo de los cantos bizantinos o rusos, en eso también hay historia musical, porque a veces son cantos muy complejos y con distintas voces armonizadas entre sí, ¿no? O sea, polifonía también. Acá volvemos al melo gregoriano, ¿sí? Mientras el diácono está incensando al Papa, ¿verdad? Bueno, vamos a ir otra música litúrgica también romana, ¿sí? Para terminar, para que se vea cuando hablamos de música, cuando hablamos de historia, cómo podemos entender la historia. Este es un himno, es el himno de vísperas de Semana Santa hasta el miércoles, el domingo de Ramos. Vexilla Regis Prode. Acá está cantando el coro de la Capilla Sixtina, ¿sí? En el año 1959, creo. Sí, ahí está. 59. Alrededor de... Este himno tiene un modo para ser cantado gregorianamente, que es un canto mucho más sencillo y llano que este que estamos haciendo. Este de nuevo es un canto polifónico, ¿no? Muy bien. Fíjense que uno acá puede reconocer historia, pero es una historia en la que hay una homogeneidad, por eso decimos es un desarrollo de una tradición. ¿Sí? Es una historia que tiene una cierta homogeneidad. Usted este canto, que es canto litúrgico, no lo puede considerar en continuidad histórica o en cualquier otra cosa, ¿sí? Usted no puede poner acá el Magnífica cantado como si fuese una samba, eso quiero decir, ¿no? La samba es una danza, una hermosa danza popular tradicional argentina, pero es una danza, no es un canto litúrgico, es otra cosa. La música de la liturgia de las horas es cierta música. No basta con que haya sido compuesta para ese fin, tiene que tener una homogeneidad con la esencia de lo que es la música litúrgica.
Puede ser el canto llano gregoriano, puede ser una espléndida polifonía como esta que estamos oyendo, puede ser más simple, más compleja, pero tiene que responder a cierto arquetipo, sin lo cual no es música litúrgica. Eso es claro para todos los ritos, ¿eh? Usted no puede entrar a una iglesia ortodoxa rusa a cantar la samba. En realidad ahí lo sacan a las patadas. Pero la realidad es que en todo rito existe una perfecta conciencia de que hay un modo de celebrar que incluye el canto. No se canta de cualquier manera, porque no se está cantando cualquier cosa. Si se tiene conciencia de que lo que se está cantando es palabra de Dios o palabra de la tradición de la iglesia, no se puede cantar de cualquier manera. No se puede cantar como se canta una composición humana cualquiera, por excelsa que sea. No, es otra cosa. Y si se tiene conciencia de que lo que se está cantando es oración litúrgica, tampoco se canta de cualquier modo. Se canta orando y se canta como un acto de plegaria que es de la iglesia entera, no mía. Por eso no es lo que a mí me gusta o no me gusta, sino que es una música que de alguna manera tiene una definición objetiva en esa tradición continua de la que estamos hablando, ¿no? No es cualquier modo de cantar. Por eso si uno quiere cantar las horas tiene que ir a los libros litúrgicos, a ver cómo se canta la hora, ¿no? Si yo quiero cantar el Padre Nuestro, por ejemplo, y lo canto de cualquier manera en la hora, y no, porque hay una manera propiamente litúrgica de cantarlo. Hay un modo para cantarlo. Y si yo voy a entonar el salmo, lo entono de cualquier manera, como a mí se me ocurra, no, hay unos modos para entonar los salmos que están en los libros litúrgicos, ¿sí? Y entonces uno lo entona como corresponde, según esa continuidad de la tradición que tiene su historia, pero insisto, no una historia arbitraria o caprichosa. Muy bien, vamos a terminar ya la clase. Lo que nos queda es una reflexión teológica, de la cual yo voy a decir una palabrita nomás, porque ya estamos en hora de concluir. Y si ustedes van recorriendo los títulos que hay ahí, yo lo que traté de hacer ahí es una reflexión para cerrar esto del rito. En el rito de las horas hay ciertas unidades que tenemos que destacar. Primero, hay una unidad que es incluso antropológica, que es la que produce el canto. Si uno reza las horas en silencio, la está pensando, pero no hay una participación física plena, ¿no? Si uno las reza silenciosamente, quiero decir, que se puede también. Y de hecho en la tradición de la Iglesia latina se ha hecho así en los últimos siglos frecuentemente, sobre todo el clero que tenía y tiene la obligación de rezarlas todos los días y que lo hace normalmente en soledad y leyendo, silenciosamente. Pero ahí no hay una celebración en el sentido pleno, ni siquiera antropológicamente, porque en el canto está el hombre entero, el cuerpo y el espíritu, en unidad, no separadamente. Porque usted puede estar con la mente en un lado y con el cuerpo haciendo otra cosa, pero cuando canta, está todo entero ahí. Porque en el canto está la voz y está la mente juntos. Lo mismo en los gestos de la liturgia, ¿sí? Cuando ese monje que estaba haciendo la iniciación se detuvo para inclinarse, está su mente, como decía, está orando con la mente y el espíritu, como decía Orígenes, y también con su cuerpo, ¿no? Es todo el hombre que está ahí, y eso hace a la integridad del rito. El rito es íntegro cuando está el hombre entero, ¿no? Ahora, si nos ponemos a bailotear de una manera incompatible con la mente orante, eso ya no es acción litúrgica. No, señor, porque no están la mente, el espíritu y el cuerpo al unísono, no hay unidad, ¿no?, de acción, y por lo tanto no hay una unidad antropológica plena en la acción cultural. Eso afecta a los gestos, afecta al canto. La música, a su vez, que es el canto aquí, establece otra unidad, porque la música se menciona tanto a la palabra como a la melodía, y acá la otra unidad es entre una música terrena y una música celeste. Yo creo que si algo podemos rescatar de este paseo que hemos hecho por los distintos ritos, es que la música de los distintos ritos, si algo tiene en común también, es que no es una música cualquiera, es una música que de alguna manera une lo terreno con lo celestial. Eso a veces es tan impresionante que estremece, ¿no? Este coro, por ejemplo, que es una grabación ya vieja y fea, pero si uno oye este coro en silencio y con detenimiento, es una cosa impresionante, ¿no? Como el coro que se oía en la Basílica de San Pablo, o el coro del himno ruso, que oímos también, ¿no? Son
músicas en las cuales uno percibe en la estructura misma de la música algo que no es terrenal, ¿no? Y no tiene nada de extraño eso porque son composiciones eclesiales, son composiciones de la iglesia. Hay una presencia del Espíritu Santo en quien ora, en quien canta y en quien hace la música. Claro, en quien hace, porque la acción de componer esta música es una acción sagrada, es una acción mistérica que surge de la participación en la gracia de Dios. Es música en el sentido más elevado de la palabra. Música, decían los griegos, porque las musas tenían que influir en el hombre. Y si no había influjo de la musa, no había música. Y ahora cristianamente decimos, si el Espíritu Santo no es el hacedor de esta música a través del hombre que la compone, tampoco hay música litúrgica. Podrá haber una música magnífica, pero no música litúrgica. Hay una unidad entre una música terrena y una música celeste que además va más allá. Porque, como decía el texto de Orígenes, el combate es contra el maligno a través de esta oración. Y por lo tanto, como dice muy bien San Basilio también, y Orígenes lo dice antes, cuando los cristianos se reúnen para cantar y para orar, los ángeles están junto con ellos. Lo dice también San Basilio en la Regla. Cuando el coro de los monjes se reúne a cantar, recuerden todos los monjes, para comportarse como deben, que están en presencia de los ángeles, porque los ángeles acuden junto a ellos, ¿no? Es decir, además hay música celestial porque hay una unidad cósmica, digamos así, en la cual esta liturgia está unida a la liturgia celestial. No son los ángeles y son los santos los que están presentes allí. Realmente, no imaginariamente. Y en última instancia la unidad es teámbrica, es decir, es la unidad en Cristo, que es el verdadero Dios y verdadero hombre. Él es la fuente de todas estas unidades, ¿no? Es la unidad antropológica, la unidad terreno-celestial, es al mismo tiempo, la unidad humano-angélica está apoyada en otra unidad, es la unidad de la criatura con el Creador, y esa unidad tiene su quicio en el Verbo encarnado. Él es la fuente de toda unidad verdadera. Cuando se procura la unidad en cualquier orden, sea moral, político, cultural, lo que sea, sin pasar por él, se busca una unidad falsa. Porque no hay otra unidad verdadera sobre la tierra y en los cielos que la unidad que pasa por el único mediador entre Dios y los hombres, como dice, que es Cristo Jesús. Bueno, con esto ya concluimos.